Ya, ¿listo? ¿Empiezo? Adelante. Ya. Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre enfrentamiento de la alteración del perfil hepático, principalmente enfocado a cuando consulta un paciente asintomático con un perfil hepático alterado. Entonces, para partir, las pruebas hepáticas en general se dividen según lo que nos demuestran. En el caso, primero, lesiones hepáticas, de la lesión hepática, tenemos las enzimas hepáticas, que está la alanina aminotransferasa y las aspartato aminotransferasas, que son enzimas que se secretan, se sintetizan al interior de los hepatocitos. Y tenemos la fosfatasa alcalina y la GGT, que se secretan principalmente en los ductos biliares. En general, son exámenes bastante buenos para medir la función hepática, sin embargo, no son solo propias del hígado. Por ende, a veces hay ciertos falsos positivos que pueden ser secundarios a otro tipo de alteraciones. En general, por ejemplo, la GOT y la GPT son enzimas que también se secretan en el músculo, en el corazón, en los riñones. Entonces, por ejemplo, es típico ver un perfil hepático con aumento aislado de la GOT y que pueda ser secundario a una rhabdomiolisis, por ejemplo, porque esta enzima también se secreta por los músculos. Y la fosfatasa alcalina también es secretada sintetizada por otras células, entre ellas el hueso y la placenta. Por eso las pacientes embarazadas en general tienen la fosfatasa alcalina más elevada. Entonces, para poder diferenciar que esta enzima sea de origen hepático versus una patología ósea, es que se solicita la gamma glutamil transferasa o la GGT, que ahí vamos a ver más adelante cómo interpretar cada una de ellas. Para interpretar la capacidad de transporte del hígado, se utiliza la bilirrubina, que tenemos la bilirrubina directa conjugada y la indirecta o no conjugada. Y dependiendo de cuál esté alterada, nos habla de función de transporte o puede ser, por ejemplo, una sobrecarga de bilirrubina, la causa de esta hiperbilirrubinemia. Y la capacidad de biosíntesis se mide principalmente por el tiempo de protrombina y la albúmina. Sin embargo, la albúmina no se utiliza tanto en agudo porque como es un reactante de fase aguda, en general puede haber una hipoalbuminemia y no necesariamente que sea secundario a una disfunción hepática. Por eso es que principalmente se utiliza el tipo de protrombina. En general, en los pacientes de daño hepático crónico, por ejemplo, la albúmina no se va a evaluar capacidad de síntesis. Entonces, una vez conocidos los diferentes tipos de exámenes que tenemos para interpretar el hígado, vamos a ver los distintos patrones del perfil hepático. Tenemos el patrón hepatocelular, que sus características es que hay un aumento de la GOT y de la GPT versus la fosfatasa alcalina. Es decir, puede que esté normal como puede que esté aumentada. Y esto es porque fisiopatológicamente el aumento de la GOT y la GPT nos habla de destrucción del hepatocito. Sin embargo, cuando hay una destrucción del sinusoide hepático, generalmente también hay destrucción de los conductos biliares, lo cual también va a generar un aumento de la fosfatasa alcalina de la GGT, pero que probablemente va a ser mucho menor. Y esta puede asociarse a hiperbilirrubinemia o una función de biosíntesis anormal. En general, podemos ver la GOT-GPT nos va a orientar a una patología u otra o la magnitud del aumento de las transaminas. Entonces, en general, en la relación, cuando hay una relación GOT-GPT 2 es a 1, es sugerente de una etiología alcohólica, sobre todo si se asocia a aumento de la GGT. Por el contrario, si hay un aumento de la GPT versus la GOT, eso es más sugerente de un hígado graso no alcohólico, por ejemplo. En el caso de la magnitud, en general, por ejemplo, en la hepatitis alcohólica, la GOT está aumentada no más de 8 veces, la GPT no más de 5 veces. En la hepatitis en el hígado graso no alcohólico, en general la GOT y la GPT no están aumentados más de 4 veces. En la hepatitis viral generalmente sobre 25 veces y en general en las hepatitis isquémicas sobre 50 veces. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene alteración
del perfil hepático con un patrón hepatocelular importante y una elevación considerable de las aminotransferasas, en general hay que estudiar las etiologías. Obviamente tenemos que evaluar al paciente en su totalidad, solicitarle exámenes de biosíntesis, ver si tiene encefalopatía, por ejemplo, para evaluar la gravedad del paciente. Pero para estudiarlo desde el punto de vista etiológico, siempre hay que evaluar los fármacos que toma el paciente. Algunos fármacos homeopáticos como valeriana, noni, son frecuentes que provocan también alteraciones de las transaminasas o incluso hepatitis aguda. Los virus hepatotropos, los virus de la hepatitis A, B, C y D y E pueden causar alteraciones asintomáticas de las transaminasas o hepatitis aguda, incluso llegará a ser hepatitis fulminante. Y algunos virus hepatotropos que son menos frecuentes, pero que siempre hay que tenerlos presentes, sobre todo si el paciente tiene una hepatitis aguda grave, son el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus herpes tipo 1 y 2 y el virus varicela zoster. De hecho, en el hospital hay hospitalizada una paciente que tiene una hepatitis fulminante por un virus herpes simple tipo 2. Así que por eso hay que siempre considerarlo, aunque no sean tan frecuentes como etiología de hepatitis aguda. Los anticuerpos, antimusculo liso, el ANA, la inmunoglobulina y anti-KMU, que son en general para evaluar hepatitis autoinmune. En general, cuando uno evalúa hepatitis autoinmune, también evalúa cirrosis biliar primaria, aunque de otro tipo de operaciones porque se asocian mucho a sobreposición, a tener las dos presentes finalmente. Y un angiotac de abdomen en el caso de que sospechemos que sea una hepatitis isquémica secundaria a una trombosis arterial o una trombosis venosa, por ejemplo. En ese caso uno puede solicitar ese examen. Y nunca olvidar que si el paciente presenta encefalopatía, ya sea en cualquier grado, y una prolongación del tiempo de protrombina en una hepatitis aguda, eso significa que es una hepatitis aguda fulminante y hay que derivarlo a un hospital, a un centro de trasplante hepático. Otros patrones del perfil hepático es el patrón colestásico. Las características es que la fosfatasa alcalina está elevada por sobre la GPT. Igual que el patrón hepatocelular, puede haber una elevación de la GOT y la GPT, sobre todo cuando hay una acción aguda de la vía biliar. En general, las primeras 24-48 horas, por ejemplo, de una coledocolitiasis puede haber un aumento de las transaminasas importante, pero siempre va a predominar el patrón colestásico por sobre el hepatocelular. Esos son patrones mixtos y en general las transaminasas están aumentadas en más veces que la fosfatasa alcalina, entonces es un patrón mixto de predominio hepatocelular. Si es al revés, es de predominio colestásico. Entonces, para cerciorarnos de que la fosfatasa alcalina es secundaria a una patología hepática, siempre hay que pedir la GGT. Si las dos están aumentadas, probablemente es hepático. Si no está aumentada aisladamente la fosfatasa alcalina, nos puede hablar de que puede haber, por ejemplo, una patología ósea metabólica que esté causando este aumento de la fosfatasa alcalina, por ejemplo. Entonces, elevación de la fosfatasa y de la GGT, y además puede asociarse a hiperbilirrubinemia. En general, siempre se asocia a hiperbilirrubinemia. Cuando no se asocia a hiperbilirrubinemia, se llama más un patrón infiltrativo que colestásico. Y puede haber una función anormal, sí, pero es mucho menos frecuente que en el patrón hepatocelular. Las causas de este patrón colestásico se pueden dividir de varias formas, pero la más cómoda, encuentro yo, es extrahepática e intrahepática. De las extrahepáticas tenemos la coledocolitiasis, que es la más frecuente en Chile porque tenemos una alta prevalencia de patología biliar. Las obstrucciones malignas como cáncer de la cabeza del páncreas o un colangiocarcinoma. Y otras causas autoinmunes que son menos frecuentes o que es la colangitis esclerosante primaria y la colangiopatía por VIH, que actualmente la prevalencia del VIH cada vez va más aumentando, entonces hay que tenerla presente cuando se nos presentan este tipo de patrones. Y en general, las causas extrahepáticas hay que evaluarlas con una imagen. El gold estándar es la colangioresonancia, pero eventualmente
para partir, o si es que es lo que uno tiene más a la mano, una ecografía abdominal también nos puede servir. El TAC de abdomen con contraste también nos puede servir, pero es malo para ver la vía biliar y en general no ve los cálculos. Puede ver solamente dilatación de la vía biliar, que es algo completamente inespecífico, porque cuando hay una coledocolitiasis y el colédoco migra al duodeno, la dilatación de la vía biliar queda por mucho tiempo ahí. Entonces, por eso es mejor evaluar, por eso se pide mejor una ecografía abdominal, que ve mucho mejor las litiasis biliares, y la colangioresonancia, que es el gold estándar. Las patologías intrahepáticas se dividen en colestásicas e infiltrativas. Las colestásicas, una de las causas es la farmacológica, pero después vamos a ver que en realidad los fármacos pueden producir cualquier tipo de patrón y pueden causar cualquier tipo de patología hepática. La cirrosis viral primaria, la colitis esclerosante primaria y la son como las causas más importantes. En estos pacientes, excepto en la colestasis intrahepática del embarazo, que el diagnóstico es clínico, también hay que solicitar una imagen, porque independiente que sospechemos de que sea intrahepática, para eso tenemos que descartar de que no haya una patología extrahepática, que en nuestro país es la más frecuente. Por lo mismo es que se le pide ecotomografía abdominal con la angioresonancia y se le pide anticuerpos antimitocondriales para evaluar la presencia de cirrosis biliar primaria. Y como ya había dicho antes, en general uno le pide el patrón autoinmune completo, porque muchas veces se sobreponen estas enfermedades autoinmunes del hígado. La colestasia hepática infiltrativa en general es como un aumento de la fosfatasa alcalina de la GGT, pero sin un aumento de necesariamente de la bilirrubina. Y en ese caso pueden ser metástasis, absceso hepático o patologías infiltrativas francas, como la amiloidosis, la sarcoidosis, la tuberculosis también, o tumores infiltrativos como el linfoma, que puede tener infiltración hepática. En ese caso, también se puede pedir una ecotomografía como inicial, pero ahí lo que nos ayuda más es un TAC trifásico de abdomen y pelvis o una resonancia hepática, para ver la presencia de infiltración, sobre todo, por ejemplo, de amiloides, o los abscesos hepáticos se pueden caracterizar mejor. Sin embargo, hay que hacer un estudio personalizado según la causa que uno sospeche. En general, la biopsia hepática ahí ayuda bastante a determinar la causa. Cuando hay una hiperbilirrubinemia clara, puede ser de predominio directo o indirecto. En general, la directa son causas genéticas y son hiperbilirrubinemias leves, que en realidad no tienen ninguna, no se asocian a ningún mal pronóstico para los pacientes, solamente benignas. Y de las indirectas puede ser por sobreproducción de bilirrubina, que en el caso de las hemólisis, o por disfunción de la conjugación, que es la enfermedad de Gilbert, la más frecuente. Entonces, cuando tenemos una hiperbilirrubinemia aislada, que es de predominio indirecto, siempre hay que evaluar presencia de hemólisis. Entonces, se solicita un hemograma con frotis, y también se puede pedir LDH, que en general está aumentada, y pueden haber algunos patrones de hemólisis en el frotis. Si es que no hay ningún signo de hemólisis, probablemente es una enfermedad de Gilbert, que en general son hiperbilirrubinemias leves, generalmente menor a 4 miligramos por decilitro, y son completamente benignas y no es necesario hacer ningún estudio al respecto, solo si es una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, que se sospecha que es una enfermedad de Gilbert. Si tiene una hiperbilirrubinemia mayor a 4, ahí sí se recomienda hacer una biopsia hepática para evaluar que no sea otra causa la hiperbilirrubina. Y la elevación aislada de la GGT puede ser, como ya vimos, causas extrahepáticas como enfermedades pancreáticas, infartos, EPOC, pueden tener elevación aislada de la GGT. Sin embargo, de las causas como hepáticas, la más importante es que se eleva a los pacientes que tienen alcoholismo crónico. Algunos fármacos también pueden producir una elevación aislada de la GGT, que son la fenitrina y los barbitúricos. La GGT también puede ir asociada a un aumento de las transaminasas, y ahí también va a apoyar a que esa elevación de las transaminasas es de origen hepático. No necesariamente siempre tiene que estar asociada a la fosfatasa alcalina. Entonces, ahora
vamos a hablar principalmente de la patología que vamos a ver, que es principalmente cuando nos llega un paciente completamente asintomático, previamente sano, entre comillas, que por un examen de rutina se toma un perfil hepático y sale alterado. Esta patología se detecta al menos en el 10% de la población en general. Se caracteriza porque es un aumento asintomático de las aminotransferasas, generalmente es un hallazgo, y tiene que estar 2 muestras separadas y estar por sobre 5 veces el valor normal para poder decir que tiene un aumento asintomático de las transaminasas. Las causas hepáticas, pues hay causas hepáticas y extrahepáticas. De las causas hepáticas, el consumo de alcohol y el hígado graso son las causas más frecuentes, también los fármacos y el virus hepatitis C. Hay otras causas que también que son menos frecuentes, que las vamos a ver después. Y las causas extrahepáticas está la patología tiroidea, que generalmente es hipertiroidismo, y en estos pacientes se produce una elevación de las transaminases que las hormonas tiroideas se metabolizan en el hígado, y cuando hay un exceso de estas se produce un aumento de la demanda del hígado, produciendo una hipoxemia leve en los sinusoides hepáticos, que finalmente produce esta alteración inespecífica de las transaminasas, que finalmente cuando se le da el tratamiento correspondiente se normaliza. En la enfermedad celíaca, como vimos ayer, también puede producir alteración de las transaminasas por 2 motivos. Uno es de origen criptogénico. Se ha visto que los pacientes tienen elevación inespecífica de las transaminasas, que una vez que se corrige la dieta sin gluten, cede. Incluso se han solicitado biopsias a esos pacientes, en los cuales se ha demostrado que no hay ningún patrón, hay solamente como alteraciones inespecíficas de las biopsias. No hay como un patrón claro que nos haga pensar en alguna otra fisiopatología. Y lo otro es que la enfermedad celíaca se asocia mucho a enfermedades autoinmunes del hígado, como hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria. Entonces, siempre en estos pacientes hay que tener presente eso y siempre buscar. En las miopatías, como vimos, en general, cuando hay rhabdomiolisis o elevación de la CK, que no tan significativa, puede haber una elevación aislada de la GOT, y eso puede que sea más que de origen hepático, sea de origen muscular. Y en la insuficiencia suprarrenal ocurre algo similar a la enfermedad celíaca, que una vez que se deja tratamiento, se la alteración de las pruebas hepáticas. Entonces, el enfrentamiento inicial con estos pacientes es primero los antecedentes médicos, evaluar si hay presencia de obesidad, diabetes, lipidemia, hipertensión, resistencia a la insulina, más que nada síndrome metabólico, pensando en el hígado graso, que es una causa bastante frecuente de esta entidad, hipotiroidismo, pensando en entidades autoinmunes, que en general la hepatitis autoinmune, por ejemplo, su principal asociación con las enfermedades autoinmunes son con el hipotiroidismo, el vitiligo y la psoriasis. Entonces, por eso mismo es que siempre hay que preguntarlas para evaluar si es que es necesario descartar una hepatitis autoinmune. En el caso del hipertiroidismo, porque puede tener una elevación transitoria de las transaminasas, y otras mesenquimopatías, porque ya conversamos de que la sobreexposición es algo bastante frecuente y bastante subdiagnosticado. Las transfusiones antes del 96 y del 86, porque en el año 96 se empezó a pesquisar la hepatitis C, y en el año 86 la hepatitis B en el banco de sangre. Por lo tanto, antes de esas fechas, muchas veces no se sabe realmente cuántas unidades de sangre podían venir con el virus, y era frecuente el contagio de origen transfusional. Ahora realmente es bastante infrecuente, pero el riesgo no llega a cero, porque siempre hay un periodo de ventana en el cual la serología es negativa, pero la infección está presente. Entonces, en el caso de los pacientes, por ejemplo, hemofílicos, que tienen trastornos hematológicos, o sea, neoplasias hematológicas, por ejemplo, que tienen transfusiones muy frecuentes, en ellos igual siempre es importante descartarlos, porque tienen más riesgo de tener virus hepatitis C o B, porque el nunca va a llegar a cero. Por eso también es que se hace la encuesta que se hace antes de donar sangre.
En los fármacos, algunos medicamentos homeopáticos y hierbas como el noni, la valeriana, la hierba de San Juan, el té verde, sobre 1 litro puede producir alteraciones de las transaminasas. Y medicamentos, más de 1000, pueden producir alteraciones de la prueba hepática, pero de las más frecuentes y conocidos son la nitrofurantoína, la isoniazida, la capina, el ácido valproico, los azoles en general, las estatinas y la amiodarona. Preguntar sobre antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes y de hepatopatías, porque, por ejemplo, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, que son sumamente infrecuentes, tienen un componente hereditario bastante importante. Entonces es importante en esos pacientes que tienen antecedentes de hepatopatía no estudiada, es más frecuente estudiarle a esos pacientes que a la población general, porque en nuestro país es infrecuente ese tipo de patología. El consumo de alcohol en general se considera un consumo significativo cuando es más de 20 gramos al día, más de 210 gramos semanales en hombres y 140 gramos semanales en mujeres. Entonces, es muy importante en estos pacientes preguntar cuánto toma y qué toma para poder calcular cuántos gramos finalmente toma a la semana y si realmente es significativo. En los hábitos también importante, drogas endovenosas y conductas sexuales de riesgo, más que nada para evaluar el riesgo de viropatitis C y viropatitis B. En el examen físico, evaluar si es que tiene tatuajes o preguntar si tiene tatuajes, porque igual son riesgos para tener estos virus. Y lesiones cutáneas que ya habíamos visto previamente, como dermatitis herpetiforme, psoriasis, vitiligo, que no hagan pensar en una entidad autoinmune y que tenga signos de daño hepático crónico, porque eso puede que nos hable de una hepatitis crónica que lleva bastante tiempo. Y el IMC por el hígado graso. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a este paciente? Bueno, las causas hepáticas y extrahepáticas. De las causas hepáticas, el alcohol. Entonces hay que cuantificar el alcohol, ver si es que es un consumo significativo. En el caso de que lo sea, tiene que sugerirle que cese el consumo de alcohol completamente, al menos de 3 a 6 meses, para poder evaluar si es que finalmente la alteración de las pruebas hepáticas es secundario al alcohol. Obviamente en todos los pacientes siempre hay que sugerirle tener un consumo, o sea, tratar de tener el consumo mínimo de alcohol y que no sea un consumo de riesgo. O en realidad que básicamente cese el hábito alcohólico. En el hígado graso siempre solicitar perfil lipídico, PTGO o hemoglobina glicosilada, dependiendo de lo que uno sospeche. El virus hepatitis C, solicitar anticuerpos para virus hepatitis C. En los medicamentos, evaluar qué medicamentos posiblemente puede estar causando esta patología y suspenderlo. En el caso de la hepatitis autoinmune, recuento de inmunoglobulinas y anticuerpos que vamos a ver más adelante. En el caso de la hepatitis B, antígeno de superficie y anticore. Y de las patologías extrahepáticas, pruebas tiroideas, anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomicio para descartar enfermedad celíaca, que como vimos ayer, no necesariamente el paciente tiene una clínica muy florida de enfermedad celíaca. De hecho, a veces solamente se puede manifestar con anemia, que es una patología muy frecuente y que tiene múltiples causas en la población. Y si el paciente tiene sospecha de miopatía, solicitar CK total para descartar que no sea de origen muscular. Y en todos estos pacientes, idealmente es solicitar una ecografía abdominal, más que nada para evaluar si es que hay presencia o no de hígado graso. Siempre estimular los cambios de hábitos de estilos de vida en los pacientes, porque a todos los pacientes les va a hacer bien. Sin embargo, los pacientes que se sospecha que tienen hígado graso tienen que ser mucho más estrictos y la baja de peso tiene que ser del 7 al 10% del peso, porque eso ha demostrado que ha disminuido considerablemente el hígado graso, la inflamación e incluso remisión histológica del hígado graso. Suspender el consumo de alcohol, suspender los fármacos que uno sospeche que puedan estar causando esto. Hasta ahí, a todos los pacientes habría que hacerle esto. Obviamente, es un poco compatible con la salud pública pedirle todos estos exámenes, pero lo que sí o sí siempre hay que descartar es el hígado graso, porque es una patología muy frecuente, subdiagnosticada
y que finalmente de esos pacientes un porcentaje no menor va a hacer daño hepático crónico por NASH, y esa es la causa más frecuente de trasplante hepático en Chile. Por lo tanto, es una patología que en realidad está ahí y uno nunca hace mucho al respecto. Siempre le piden una ecografía para ver si tiene cálculo y dice hígado graso, le toma un TAC de tórax y salió el hígado y dice hígado graso, y uno se olvida a veces de realmente educar al paciente de qué significa que él tenga hígado graso. Así que lo más importante es descartar hígado graso. Siempre pedir virus, porque son patologías que se pueden tratar y que disminuyen, obviamente, o sea, mejoran considerablemente la calidad de vida de los pacientes, porque estos pacientes igual frecuentemente llegan a daño hepático crónico y tienen mucha mayor incidencia de hepatocarcinoma. Y la hepatitis autoinmune igual es una patología que en realidad es bastante subdiagnosticada. Entonces, eventualmente uno siempre debe descartarla. Pero va a depender igual del pool de exámenes que uno tenga, eh, etcétera. Entonces, lo que uno puede hacer inicialmente es evaluar si es que puede ser hígado graso o no, alcohol, suspender el alcohol, suspender los fármacos, darle 6 meses para que baje de peso y evaluar clínicamente cómo van las pruebas hepáticas. Si a pesar de eso persiste con la alteración, ahí hay que derivarlo a un internista o un gastroenterólogo para completar el estudio completo. Si después de toda nuestra evaluación no encontramos ninguna causa, ahí hay que solicitar cinética del fierro, ferritina, ceruloplasmina y alfa-1-antitrypsina, que son 3 causas de daño hepático crónico o de alteraciones asintomáticas de las transaminasas, pero que en Chile son muy infrecuentes. Y en los casos de los pacientes, después de todo el estudio no queda claro la etiología o hay una duda entre una etiología y otra, se realiza biopsia hepática. Ahora vamos a ver dos entidades que son importantes que ustedes conozcan. Una de esas es el daño hepático inducido por drogas. Esta patología corresponde a un 10% de la hepatitis aguda. Se puede manifestar como una alteración asintomática de las transaminasas, como una hepatitis aguda o incluso como una hepatitis fulminante. Alrededor de 1000 medicamentos y hierbas pueden provocar este síndrome, y las más frecuentes en Estados Unidos son el paracetamol y la amoxicilina con ácido clavulánico. Todos los medicamentos que conocen pueden producir DILI, o la verdad es que la mayoría. Por eso es que en realidad no puse ninguno particular, porque siempre que tenemos un paciente con una alteración de las transaminasas, debemos pensar que puede ser por fármaco. Sobre todo, es muy frecuente que pase que el paciente llega, por ejemplo, por una pielonefritis aguda y empieza a tener durante la hospitalización una alteración asintomática de las transaminasas. Entonces, en ese caso uno se pregunta, ¿será por la infección? ¿Será por el medicamento? ¿Será por esto otro? Miles de causas, pero siempre hay que tener presente que puede ser el medicamento que ustedes le están dando, sobre todo los antibióticos. La mayoría de los antibióticos puede producir DILI. Y esta patología tiene una buena respuesta a la suspensión del medicamento. En general, el perfil hepático se normaliza entre semanas a meses, y es que cuando hacen hepatitis aguda, que ahí en general no tiene muy buen pronóstico. Puede manifestarse como un patrón hepatocelular, como un estásico o un patrón mixto. Los mecanismos pueden ser previsibles, es decir, como dosis dependiente o idiosincrático. Y en la histología se puede ver patrón de hepatitis, de colestasia y de hepatosis. Y por último, la hepatitis autoinmune, que es una entidad que en realidad es más frecuente de lo que pensamos, es más frecuente en mujeres. 1 de cada 3 pacientes autoinmune debuta como una alteración asintomática de las transaminasas. Y a veces uno ve al paciente y uno dice, probablemente este paciente sea un graso, y a veces ni siquiera lo estudia porque un paciente obeso, una mujer, porque es más frecuente en la mujer, una mujer obesa, dislipidémica, diabética, que se porta mal, no tiene buenos controles, entonces tiene una alteración de las transaminasas y uno dice, no, esto es por hígado graso probablemente. Pero resulta que debajo de eso siempre puede haber una hepatitis autoinmune, y a mí me tocó ver una vez una paciente que
la trataron por NASH y se fue a hacer el estudio para trasplante y salió una hepatitis autoinmune. Entonces, por más que parezca hepatitis autoinmune, la verdad es que, o sea, por más que parezca hígado graso, siempre es mejor descartar de que no haya una hepatitis autoinmune. Sobre todo si es mujer o tiene patologías autoinmunes de base. En esos pacientes, si tiene alteración de las pruebas hepáticas, siempre hay que descartarle hepatitis autoinmune. Y se puede manifestar como alteración asintomática de las transaminasas, como hepatitis aguda o hepatitis aguda fulminante. Se puede asociar igual a vitiligo, urticaria, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, y puede tener un patrón hepatocelular variable. Puede tener una alteración de sobre 5 el valor normal hasta 25 veces el valor normal. Para el diagnóstico se utiliza el recuento de inmunoglobulina, que en general los pacientes tienen hipergamaglobulinemia de tipo IgG. Los anticuerpos que se piden siempre son el ANA, antinucleares, antimuscular liso, anti-AKL1 y antimitocondriales. Sí, porque son los más que más sensibilidad y especificidad tienen. Si es que esos están negativos, después de eso uno puede solicitar anticuerpos antiactina, otros anticuerpos como para evaluar si es que esos están positivos. Y hay un 20% de estas hepatitis que son seronegativas. Así que cuando el diagnóstico es sugerente, ahí también se realiza la biopsia hepática. Entonces el diagnóstico se hace con una IgG alta, con uno de los anticuerpos positivos, ausencia de hepatitis viral o de hepatitis viral principalmente, y que tenga una biopsia compatible. Y el tratamiento es, generalmente se inician con corticoides y después de eso se deja con inmunosupresores. Eso. Hola, buenas, ¿escuchan bien? Sí, yo sí. Ya. Gracias, doctora. Vamos a dar... Joaquín Azagardo está levantando la mano, así que vamos a dar la voz a él. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar si era lo mismo hígado graso con esteatohepatitis no alcohólica y quería saber si es que el hígado graso realmente es como una causa de descarte, porque al menos esa impresión me dio cuando pasé por mi internado, o cuando es cuando se hace como una biopsia hepática, las indicaciones de eso. Ya. El hígado graso es cuando básicamente hay grasa en el hígado, ¿ya? Pero la esteatopatitis no alcohólica es cuando esa grasa en el hígado produce la inflamación suficiente para producir una alteración de las pruebas hepáticas. Que entonces, básicamente, primero se produce el hígado graso, después se produce la esteatopatitis alcohólica, y después de eso ya en general se produce el daño hepático crónico por NASH. Entonces, así va como el orden. Y en general los pacientes que tienen esteatopatitis alcohólica tienen peor pronóstico y tienen más riesgo de progresar a un daño hepático crónico que los pacientes que tienen hígado graso. Pero finalmente esa es como la secuencia. Más que un diagnóstico de descarte, en general, y si un paciente tiene esteatopatitis no alcohólica, uno siempre igual tiene que estudiarlo y descartar que no tenga otras causas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si uno le toma una ecografía al paciente, el paciente tiene hígado graso, en realidad hay pocas entidades